Hola, bienvenidos a nuestro podcast jurídico. Hoy le vamos a hablar sobre un tema fundamental, como lo es el régimen pensional y de asignación de retiro de la fuerza pública en Colombia. Este es un régimen especial que se diferencia del sistema general de pensiones porque reconoce la naturaleza riesgosa de la labor militar y la policía. Su base se encuentra en la Constitución, que en el artículo 150 le da al Congreso la facultad de establecer reglas. Con base en esta disposición se extendieron la Ley 923 de 2004, el Decreto 4433 de 2004 y más recientemente el Decreto 669 de 2022. La Ley 923 de 2004 es la norma marco de este régimen. Allí, si bien se establecen principios esenciales como el respeto a los derechos adquiridos, la intangibilidad de las prestaciones ya reconocidas, la igualdad y equidad entre grados y categorías, la solidaridad entre los miembros de la fuerza pública. Y por otra parte, esta ley también fija objetivos claros que serían garantizar la seguridad social de quienes arriesgan su vida, preservar el poder adquisitivo de las pensiones y definir los tiempos mínimos de servicio, que normalmente serían o son 18 y 25 años. Y por último y no menos importante, organizar el sistema de beneficiarios en caso de fallecimiento. Uno de los aportes más importantes de esta ley es que establece elementos mínimos para este régimen. La asignación de retiro oscila entre el 50% y el 95% de las partidas computables. Los aportes son entre el 4,5 y el 5% del salario y se garantiza que ninguna pensión sea inferior al salario mínimo. Todo esto se debe a que esto se reglamentó mediante un decreto que es el 4433 del 2004, que aplica no solo a oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, sino también a oficiales y suboficiales, agentes y a nivel ejecutivo de la Policía Nacional, así como a los soldados profesionales y alumnos de la Escuela de Formación. El decreto 4433 reconoció 4 derechos fundamentales: la asignación de retiro, la pensión de invalidez y la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional. También reguló el cómputo del tiempo de servicio. La asignación de retiro, por ejemplo, se concede con 18 años de servicio, otorgando el 62% de salario base y va aumentando progresivamente 4% anual hasta el año 2024, llegando hasta un 85%. Luego un 2% anual hasta un máximo de 95%. En algunos casos también se exige un requisito de edad: 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres. Un aspecto clave de la asignación de retiro son las partidas computables. No se trata de cualquier ingreso, sino de rubros específicos como el sueldo básico, las primas de actividad, antigüedad, Navidad y vuelo, los gastos de representación y el subsidio familiar. Además de esto, este régimen se sostiene con los aportes de sus miembros. Los oficiales y suboficiales aportan un 35% de su primer sueldo como cuota de afiliación y luego entre el 4,75% y el 5% mensual. En el caso de los soldados profesionales también aportan entre ese 35% inicial y después un porcentaje mensual entre el 4,5% y el 5%. Estos recursos se destinan exclusivamente a los retiros estos recursos son exclusivamente para la caja de retiros. Dentro de las prestaciones también está la pensión de invalidez. Esta se reconoce cuando la disminución de la capacidad laboral es del 50% o más. Esto debe ser certificado primero por las juntas médicas militares o policiales. El monto va a depender del grado de incapacidad y puede aumentar si la persona necesita ayuda permanente de un tercero. Y en cuanto a la pensión de sobreviviente, esta va a depender de la causa de la muerte. Si ocurre en un combate, la pensión va entre el 50 y el 95%. Y si ocurre en una misión de servicio, entre el 50% y el 85%. Y si ocurre en una simple actividad física, entre el 40% y el 50%. Lo que busca este esquema más que todo es reconocer el riesgo asumido en cada escenario. Respecto a los beneficiarios, el régimen establece un orden muy claro y primero es que está el cónyuge o compañero permanente, luego vienen los hijos, ya sean menores de edad o en su caso estudiantes hasta los 25 años o inválidos dependientes.
En tercer lugar tenemos a los padres dependientes y finalmente en casos excepcionales tenemos a los hermanos menores o inválidos. Cuando existe un conflicto entre el cónyuge y un compañero permanente, la pensión puede dividirse proporcionalmente según el tiempo de convivencia. El decreto 669 del 2022 introdujo cambios recientes, especialmente para el nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Una de sus novedades es la bonificación a la excelencia, que consiste en el pago de 3 salarios básicos de grado cada 5 años continuos de servicio, siempre que el uniformado no tenga sanciones ni condenas. Aunque no es retroactivo ni computable para la pensión, funciona como un estímulo a la disciplina y el buen comportamiento. Bueno, otra novedad es la bonificación de permanencia, que aplica a quienes ya tienen el derecho a la asignación de retiro, pero deciden continuar en servicio. Los porcentajes varían, desde un 40% para los subtenientes hasta un 10% para los comisionarios. También están las disposiciones para patrulleros, que incrementan el salario básico en porcentajes acumulativos: 10% por la primera y segunda distinción, 5% las siguientes, hasta un máximo del 35%. Estos beneficios buscan incentivar la permanencia y reconocer el mérito de la carrera policial. Y por último está la bonificación para asistencia familiar, que equivale al 30% adicional de la asignación básica para quienes estén casados o en unión marital de ellos. Además, se suman porcentajes por los hijos del 3% por el primero y el 2% por el segundo, y con un tope del 5%. Esta bonificación no es compatible con el subsidio familiar, pero refuerza el apoyo económico a los policías con cargos familiares. Desde el punto de vista jurídico, este régimen tiene gran importancia porque se relaciona con el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque garantiza la seguridad social como derecho fundamental. Con el derecho laboral se relaciona y la seguridad social porque regula prestaciones distintas al régimen general. Y con el derecho administrativo porque involucra cajas de retiro en las gestiones prestacionales. Además, también es fuente constante de litigios en caso de sustitución pensional, en reconocimiento de beneficiarios y liquidaciones de porcentaje. En conclusión, el régimen pensional de la fuerza pública es un reconocimiento jurídico al sacrificio de quienes protegen la seguridad de la nación. La ley 923 estableció las bases, el decreto 4433 las desarrolló y el decreto 669 las modernizó. Como futuros abogados es fundamental que dominemos este régimen, no solo por su complejidad, sino porque a través de él podemos garantizar los derechos de militares, policías y sus familias.